Sistema de complemento. Características principales. Es parte de la inmunidad innata y constituye uno de los principales mecanismos efectores de la inmunidad mediada por anticuerpos. Es parte de una de las primeras líneas de defensa contra las infecciones. La activación y fijación del complemento a microorganismos facilita la eliminación del antígeno y genera una respuesta inflamatoria. Crea un puente entre la inmunidad innata y adaptativa. Está constituido por una serie de proteínas solubles y receptores de membrana una vez activadas y moléculas reguladoras que frenan su activación cuando ha cumplido su función. Se define al complemento como un sistema funcional de unas 30 proteínas del suero, que interaccionan entre sí, de modo regulado formando una cascada enzimática, permitiendo una amplificación de la respuesta humoral. La mayoría de los componentes se sintetizan en el hígado, excepto C1q, que sintetizan en células epiteliales, factor D, que sintetiza en el adipocito, y P. Antes solo se conocían dos rutas de activación del complemento, la vía clásica y la vía alternativa, pero recientemente se suma una tercera denominada vía de las lectinas. Consecuencias de la activación del complemento. Muerte por lisis de muchos microorganismos. Los pequeños péptidos C3 y C5A funcionan como anafilotoxinas, desencadenando la respuesta inflamatoria. Opsonización de antígenos o de inmunocomplejos. Eliminación inmunocomplejos y neutralización de ciertos virus. Vías del sistema de complemento. Vía clásica, vía alternativa, y vía de las lectinas. Sistema de complemento. Vía clásica. Esta vía depende de un antígeno para su activación y desencadenar o formar complejos antígeno-anticuerpo. La proteína C1 posee la subunidad C1q. C1q interactúa con los complejos antígeno-anticuerpo mediante las cabezas globulares de la subunidad C1q. La interacción con las subunidades C por los complejos C1q provocan la activación de las subunidades C1R y C1S. Posteriormente llega C4 y C1S actuará sobre C4 generando C4A y C4B. C4B es la porción grande y se fija a la membrana. C4A difunde hacia el plasma para realizar acciones anafilotóxicas. Posteriormente llega C2, que igual por la acción de la C1S se divide en C2A y C2B, siendo C2A la porción más grande y la que se fija a la membrana junto a C4B, mientras que C2B se difunde hacia el plasma para cumplir con las mismas funciones que C4A. Al complejo formado por C4B y C2A, se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3 que llega para ser hidrolizado en C3A y C3B. C3A al ser una anafilotoxina difunde hacia el plasma. Cabe mencionar que las que difunden hacia el plasma pueden opsonizar otros agentes, mientras que C3B se unirá a la membrana, formando el complejo C4B-C2AC3B. El complejo C4B-C2AC3B se le conoce como convertasa de C5. Actúa sobre C5 generando así C5A y C5B. C5A difunde hacia el plasma para realizar funciones anteriormente mencionadas y C5B se unirá a la membrana. Luego C6 se unirá con C5B, generando la expresión de dominios hidrofóbicos que le permiten adentrarse en la bicapa lipídica. A este complejo se unirá C7 y C8, formando así un pequeño poro en la membrana. Finalmente llegan varias moléculas de C9 a este complejo, generando un poro aún mayor de 70 a 100 Å de diámetro, formando así lo que se le conoce como el complejo de ataque a la membrana. Y por ese poro ingresan diversos iones, proteínas y agua, también se escapan electrolitos de la célula. De este modo ocurre algo similar a una explosión en la célula, y esta muere. Vía alterna. Es solitaria, esto quiere decir que no requiere de anticuerpos para iniciar o activarse. Requiere del factor D, y necesita estar estabilizada por la propertina o la proteína P. La vía alterna del complemento inicia con la proteína C3, la cual produce una hidrólisis espontánea, dividiéndose en dos fragmentos C3b y C3a. Siendo C3a de menor tamaño, se difunde hacia el plasma, mientras que C3b se unirá a antígenos presentes en la membrana de las células. También puede hacerlo en células normales, pero el ácido siálico presente en gran cantidad lo inhibe para así regular este proceso.
Una vez unido C3b al antígeno, se asocia con una proteína llamada factor B. Posteriormente va a aparecer la propertina y el factor D. El factor D va a actuar sobre el factor B, para dividirlo en dos fragmentos, uno de mayor tamaño BB y uno de menor tamaño BA. Se difunde hacia el plasma y BB se asocia con C3b. Luego la propertina se adhiere al complejo C3b-BB para estabilizarlo, ya que si esto no sucede a los 5 minutos se va a disociar, y no continúa con la cascada del complemento. A este complemento formado por C3b-BB-C3b se le va a conocer como convertasa de C3. Como se sabe, es la que va a escindir a C3 en dos fragmentos C3b y C3a. Como hay mucha producción de C3b, alguna de esas moléculas se va a asociar al complejo C3 convertasa, creando el complejo enzimático C5 convertasa o convertasa de C5, que está conformado por C3b-BB y otra C3b. Esta C5 convertasa va a tomar C5 del suero, la va a procesar y la va a dividir en dos fragmentos, uno mayor C5b y uno menor C5a. C5a se difunde en el plasma para realizar otras funciones y C5b se queda en la membrana. C5b va a llamar a otras proteínas del complemento como lo son C6, C7 y C8. Estas se van a asociar para formar un compuesto proteínico altamente hidrofóbico, se van a insertar en la membrana, y van a crear un poro de 10 angstroms, el cual no es capaz de lisar ninguna célula, por lo que posteriormente C8 va a llamar de 12 a 17 moléculas de C9. Y estas moléculas se van a unir al lado de C8 para formar un poro con un diámetro alrededor de 100 angstroms, que va a causar la lisis de la mayoría de las células. A esto se le conoce como complejo de ataque a la membrana, culminando así, al igual que las otras vías, con la explosión y muerte de la célula. Vía de las lectinas. Se inicia con la unión de proteínas del hospedador a superficies microbianas, ya que las lectinas son proteínas que reconocen como blancos carbohidratos específicos y se unen a ellas. La lectinas que activa el complemento se une a residuos de manosa, por eso la conocen como MA, vía de lectina de unión a manosa, o MBL por sus siglas en inglés. Esta vía no depende de anticuerpos como la vía alternativa, pero su mecanismo es muy similar a la vía clásica. La proteína MBL reconoce y se une a carbohidratos de la superficie celular de microorganismos. Esta proteína posee a las proteínas asociadas llamadas MASP1 y MASP2. Estas se activan de forma análoga a C1Q en la vía clásica. Llega C4 y MASP2, actúa sobre C4 para generar C4A y C4B. C4B es la porción grande y se fija a la membrana, mientras que C4A difunde hacia el plasma. A su vez esta C2, que igual por la acción de MASP2, se divide en C2A y C2B, siendo C2A la porción más grande y la que se fija a la membrana junto a C4B, mientras que C2B se difunde hacia el plasma para cumplir distintas funciones. Al complejo formado por C4B y C2A se le conoce como convertasa de C3. Su sustrato es C3, que llega para ser hidrolizado en C3A y C3B. C3A, al ser una anafilotoxina, difunde hacia el plasma. Cabe mencionar que las que difunden hacia el plasma pueden opsonizar otros agentes, mientras que C3B se unirá a la membrana, formando el complejo C4B-C2AC3B. El complejo C4B-C2AC3B se le conoce como convertasa de C5. Actúa sobre C5 generando así C5A y C5B. C5A difunde hacia el plasma para realizar funciones anteriormente mencionadas y C5B se unirá a la membrana. Luego C6 se unirá con C5B, generando la expresión de dominios hidrofóbicos que le permiten adentrarse en la bicapa lipídica. A este complejo se unirá C7 y C8, formando así un pequeño poro en la membrana. Finalmente llegan varias moléculas de C9 a este complejo, generando un poro aún mayor de 70 a 100 angstrom de diámetro, formando así lo que se le conoce como el complejo de ataque a la membrana. Y por ese poro ingresan diversos iones, proteínas y agua, también se escapan electrolitos de la célula. De este modo ocurre algo similar a una explosión en la célula, y esta muere.